Muy buen día con todos. Vamos a dar inicio a la quinta semana. Ya estamos grabando esta clase. Quinta semana correspondiente al seminario de tesis 3. Como bien sabemos nosotros, la semana 4 estuvimos pues con el trabajo académico, el cual con mucha satisfacción ya estoy revisando. Debo acabar el día jueves. Debo estar colgando las notas de trabajo académico, aunque sé que ya me las están pidiendo, pero es un poquito tedioso leer los planes de tesis de ustedes, y aparte que tengo que calificar y promediar esa nota con las exposiciones que también tienen ustedes. Las exposiciones realmente, más que evaluación, han tenido el fin de que ustedes pues desarrollen algunas habilidades blandas, como por ejemplo el trabajo en equipo, que es muy importante, y más allá de ello también lograr acostumbrarse a desarrollar dentro de este trabajo en equipo la conciliación de las ideas, saber recibir opiniones, saber ser tolerantes, críticos, con respeto, y a través de eso construir un conocimiento más completo, porque varias mentes piensan mejor que una. A veces suele pasar que el trabajo en equipo no es eficiente cuando el trabajo no es realmente en equipo. Y le voy a poner un ejemplo. Muchas veces en algunas universidades se les da un trabajo para que investiguen en equipo, pero no se reúnen, se lo reparten. Hay un líder que dice: ah, muy bien, tú ves del capítulo 1 al capítulo 3, tú, Cabrejo, ves del capítulo 4 al 6, y tú, Pacheco, ves del 7 al 9, y tú, Rodríguez, ves del 10 al 11, tú, Mamani, ves del capítulo 12 al 15. Entonces, ¿qué pasa con ese trabajo que supuestamente es en equipo? No es un trabajo en equipo. Y eso suele ser peor que hacerlo solo. A veces, cuando un equipo va a trabajar así, es mejor que uno solo lo haga. ¿Por qué? Porque un trabajo dividido, sin reunirse para consensuar, para revisar, para ver si hay coherencia, si hay relación, si tiene un sentido. Si no se hace eso en el equipo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un Frankenstein. El capítulo 1 va a decir una cosa, y en el capítulo 2, que tiene que basarse en base al capítulo 1, va a decir otra cosa que no tiene nada que ver con el capítulo 1. El capítulo 3, que es el análisis del capítulo 2, no tiene nada que ver con el capítulo 2. El capítulo 4, que es de repente la metodología, no tiene nada que ver con el capítulo 3. Y así sucesivamente. El capítulo 5 al final es un Frankenstein, ¿no? Tiene eh, la nariz de Condorito, los brazos de Iron Man y los zapatos de un payaso. Entonces, no se llega a nada. Cuando hay algo así y lo agarra una sola persona, ese trabajo, por más que no tenga el consenso, no tenga el debate, ese trabajo al menos va a tener sentido, porque una sola persona va a seguir una secuencia lógica de esa misma persona, ¿no? Entonces, una sola persona es difícil que diga una cosa y después diga otra, porque es la misma persona. Entonces, el trabajo en equipo, señores, nunca puede ser el trabajo individual mejor que el trabajo en equipo. Nunca. Una persona puede, por sí misma y por sus propias capacidades, llegar lejos. Pero un equipo bien unido, bien eh, sincronizado, no solamente puede llegar lejos, sino que puede llegar lejos y jalar a otros equipos, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una reflexión, porque ya en el trabajo por equipos que hemos tenido ha habido muchas eh, inconsistencias de parte de algunos alumnos, ¿no? Que no me contesta, que no quiere trabajar, que yo estuve en su grupo, pero no me consideraron, que por favor, profesor, si yo puedo hacer mi grupo de A1, ¿no? No existe el grupo de A1.
cuando en un trabajo, en una empresa o en una corporación, generen grupos, el que pretenda excluirse ya perdió su trabajo, porque no puede trabajar en equipo y al toque se van a dar cuenta que esa persona es tóxica, no suma, no puede trabajar en equipo, entonces no tiene la habilidad ni la capacidad para poder desarrollarse dentro de esa organización, por lo tanto no es competente, por lo tanto tiene que irse. Entonces, señores, ustedes tienen que acostumbrarse. Hoy en día, el trabajo en equipo está tomando cada vez más preponderancia, más fuerza, más participación. No solamente porque se hace trabajo en equipo, sino que se toma decisiones en equipo. Las decisiones en equipo son mejor. Las decisiones con consenso son mejor. Entonces, esa era la intención de ese trabajo por equipos, por grupos, que en un 95% lo han hecho muy bien y un 5% por ahí falló por temas de coordinación, de tolerancia, de empatía, por temas de responsabilidad también seguro, que a alguno le molesta, ¿no? Que no se interese, y eso no debe pasar. Para todo el tiempo. Yo sé que ustedes son jóvenes y inclusive yo con mis 46 años también a veces quiero divertirme, quiero salir, quiero ir un rato a soltar, a aflojar, pero las responsabilidades son primero y a veces quitan un poco de tiempo, pero no lo quitan todo, entonces hay que dedicarnos. La universidad es una etapa donde la edad universitaria que tienen ustedes, tienen que ponerla sobre todo. Yo sé que trabajan muy bien. En ese caso, pongan pues 70% al trabajo, pero pónganle el 30% bien a la universidad. Si pretenden pues solamente dedicarse al trabajo, dedicarse a la familia y a la universidad, dedicarle un 5 o 6%, entonces van a tener problemas. Ahí vienen los problemas, los rechazos por parte de los demás, porque se dan cuenta que a esa persona no le interesa, ¿no? Y es incómodo trabajar con alguien que no se interesa, que no responde, ¿no? Y que peor aún, aparte que no se interesa, no responde cuando quiere participar, quiere cambiar todo lo que ya el grupo hizo, y eso no es ni razonable, ni justo, ni lógico, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Vamos a dar inicio a la quinta semana, para lo cual voy a compartirles mi pantalla para poder ver la exposición. Ujú. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, Sí, bueno. sí, se nota. Ya, pero- A ver, déjenme ver acá.
¿Qué pasa acá? Ya, ahora sí. Muy bien, ahora sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Diseño de investigación. Ingeniero, Sí, dice, dígame. Ya, muy bien. Muy bien, acá, cuando hablamos de diseño de investigación, estimados, nos estamos refiriendo ya al capítulo 3 de la guía de tesis. Vamos a ver una tesis rápidamente. ¿Están mirando ahí la tesis? ¿Sí? ¿Me están viendo la tesis? sí, ingeniero. Muy bien. En este caso, por ejemplo, el plan de tesis tiene como el capítulo 1 el planteamiento del problema, el capítulo 2 el marco teórico, que es hasta donde se les ha pedido ahora. El capítulo 3 es hipótesis y variables, que es hasta donde va a ser el examen parcial. Y ahora vamos a revisar el capítulo 4, que es la parte de metodología. La parte de metodología de la investigación. Cuando hablamos de metodología de investigación, si ustedes se fijan, el párrafo 4.1 es diseño de investigación. Y en diseño de investigación solamente según la guía, se piden 4 aspectos nada más, para que el bachiller no se desplaye, porque cuando uno habla de diseño de investigación es un campo muy amplio, y es un campo donde existen demasiadas terminología que redunda y que llega a confundir. Nivel de investigación, diseño de investigación, tipo de investigación, enfoque de investigación. Todos ellos difieren en algunas cosas muy, muy pequeñas, que ahora las vamos a ver. Después, el tipo, el nivel, métodos de investigación y el diseño en sí, ¿correcto? Después viene población y muestra, técnicas e instrumentos. Todo esto es el capítulo 4 de la investigación. Prácticamente acá uno dice el cómo va a investigar. El capítulo 4 responde a la pregunta de cómo va a investigar. Muy bien. Entonces le voy a poner un ejemplo, ¿correcto? Rápido, nomás para que ustedes de alguna manera entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de un diseño de investigación. Y creo que la vez pasada les di un alcance, ¿no?, sobre lo que significa hacer un diseño. Y vamos a tomar, a ver, por ejemplo, creo que aquí está este muchacho. ¿Es acá o no es acá? Quiero ver. No, este no es. Ya, pero vamos a seguir mejor con el ejemplo. A ver, ¿qué hace el investigador cuando va a proponer su diseño? Primero tiene que identificar
¿En qué tipo de problema se encuentra inmersa su investigación? Como ya tienen un anteproyecto, ya tienen unas variables definidas, ya más o menos al establecer las variables se han dado cuenta que puede haber una relación de causa-efecto o puede haber una relación de caracterización, que no necesariamente va a ser causa-efecto, pero de repente lo que pretende el investigador es demostrar un problema, demostrar las causas del problema, pero más no demostrar las soluciones, porque las soluciones a veces requieren de otra investigación. Si fuera un problema pequeño, no tan abstracto ni complejo, sino que fuera un problema fácil de identificar, entonces, para que la investigación sea válida, el investigador tendría que además de identificar el problema y cuáles son las causas, cuáles serían las posibles soluciones para evitar que eso suceda. Pero si se trata de un problema complejo, ¿no? Como por ejemplo, identificar por qué las personas se divorcian en una edad, por decirle, de los 50 a los 60 años, por qué se divorcian en un 70% de la gente en esa edad. Muy bien, esa investigación es muy difícil de demostrar que se divorcian en esa edad, porque para eso hay que hacer una serie de investigaciones, o sea, hay que ir a indagar documentos, informes, hay que encuestar, hay que entrevistar, hay que hacer muchas actividades para poder probar la tesis, que es las personas entre los 50 a 60 años se tienden a divorciar en un 80%. Ah, muy bien. ¿Por qué? Por estos motivos, por estos motivos, por estos motivos, por estos motivos. Esa es la investigación. Y si el jurado les va a decir, ¿y cuál es la solución? No aguanta. Hasta ahí nomás voy a llegar. O sea, yo te estoy diciendo cuáles son las causas, ¿no?, que originan que las personas entre los 50 y 60 años empiecen a divorciarse en un 80%. De cada 100, 85 parejas se divorciaron. Pero no me preguntes, pues, qué vamos a hacer para solucionar. Esa es otra investigación, pues es un problema muy complejo, jurado. Llegar a esto a mí me ha tomado muchísimo. ¿Cómo me vas a preguntar, además, cuáles son las soluciones? No, esa es otra investigación. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, me están siguiendo, ¿verdad? Sí me dejo entender. Muy Sí, bien, ingeniero. muy bien. Entonces, cuando ya el investigador tiene claro esto, al haberse dado cuenta de qué tan complejo es su problema, él ya va a saber hasta dónde llegar. Y cuando él sabe hasta dónde llegar, también ya más o menos se da cuenta si su tesis se está ubicando en un enfoque cuantitativo o en un enfoque cualitativo. ¿Qué significa enfoque cuantitativo o cualitativo? Pues significa que mi investigación va a poder ser demostrada, o la tesis que estoy por probar la voy a demostrar a través de bases de datos contables, o sea, de bases estadísticas o de datos numéricos. Por decirle, el caso que hemos estado hablando es un caso muy cualitativo. Cuando a mí me pregunten causas del divorcio, yo voy a tener que emplear ahí la interpretación muchísima, ¿no? Una cosa es los divorcios que se dan y que sí puedo demostrarlo cuantitativamente, o sea, puedo decir de 100 parejas que se entrevistaron, ¿no? A través y que también de otras 100 personas que se encuestaron, se arrojó, ¿no?, que el 90% de los encuestados tienden a divorciarse y el 95% de los entrevistados también
tienden a divorciarse. Por lo tanto, se hace un promedio y se dice que el 90% de las personas de esta unidad, de esta edad, en este segmento de 50 a 60 años, pues de 200 parejas, un promedio de 93% se divorcian. Muy bien, eso es cuantitativamente. Ahora, ¿y cuáles son las causas? Ahí sí yo tengo que ir a entrevistar y preguntarle, ¿y por qué crees tú? Ya esa es una pregunta, son preguntas ya no cerradas, donde me van a decir sí, no, muy de acuerdo, no, ahí me van a tener que explicar el por qué estamos hablando de la subjetividad, de la complejidad de la persona humana, de por qué se divorcia, por qué se enamoró, por qué se decepcionó y por tantos motivos. Entonces ahí viene una parte cualitativa. Esa es una investigación mixta en todo caso. Pero en el caso de ustedes, ingenieros, normalmente ven variables que son más cuantificables. Ustedes se van a ver enmarcados en tesis normalmente cuantitativas, que van a emplear la estadística o base de datos numéricos para demostrar lo que están proponiendo. Aunque a veces por ahí hay algunos títulos de investigación que tienden a parecer que son cualitativos, y ahí es donde tienen que tener mucho cuidado. Entonces, cuando ya el investigador se va dando cuenta de qué cuán complejo es su problema y dónde está enmarcado, ya más o menos se va ubicando y dice, bueno, mi investigación es de enfoque cuantitativo. Muy bien. Y ahora se va a ir a ver el objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Cuando hablamos de objeto de estudio, es lo que el investigador, en lo que el investigador se va a enfocar, es lo que va a mirar de manera permanente, de manera prioritaria, es lo que él va a buscar obtener la máxima información, porque a través de ese objeto de estudio es que toda la investigación gira. Por ejemplo, si yo voy a estudiar análisis de la vulnerabilidad sísmica en construcciones informales. Muy bien. En ese tipo de investigación, ¿cuál sería mi objeto de estudio? ¿Cuál sería el focus que yo tengo que ver cuando entre al campo para ver? Voy a ver la vulnerabilidad sísmica, esa la puedo ver, eso no lo puedo ver. La vulnerabilidad sísmica no la puedo ver, no la puedo evidenciar. Esa la puedo interpretar y la puedo caracterizar, la puedo inclusive describir, pero no la puedo ver. Pero lo que sí puedo ver es la construcción. La construcción como tal, es decir, esta construcción informal, se convierte en el objeto de estudio, porque a través de esta variable que es la construcción, ¿no? Y no de la variable, la otra que se llama vulnerabilidad, no, sino que a través de la construcción, a través de mirar, enfocarme en la construcción, yo puedo determinar el grado de vulnerabilidad de esta misma construcción. Entonces, la otra variable, que es la vulnerabilidad sísmica, no va a ser mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio va a ser esta casa construida de manera informal. ¿Me deja entender? Hola, Sí, ¿me deja Magíster. entender? Sí, ingeniero. Estén atentos porque miren, les voy a decir algo. El que no entiende esta parte del diseño de investigación, cuando hace sus proyectos de investigación, sus anteproyectos, perdón, sus proyectos de investigación, le aprueban el anteproyecto, es muy fácil, ¿ah? Pero aprobar el plan de tesis o el proyecto de investigación, justamente el 99% de los rechazos de esos anteproyectos es porque no entienden nada los bachilleres de esto. Y encima no se asesoran. Y si no se asesoran y no entienden nada, ponen cualquier cosa o copian de otras tesis que en su mayoría están perdidos en el espacio. Entonces copian lo mal, lo ponen y por cambiar las palabras lo hacen peor. Entonces, tienen que entender acá. Si ustedes no entienden esto, no se meten a esta partecita que es fundamental. Entonces van a tener después problemas, van a tener que estar pagando un asesor, otro asesor, cuando la cosa es muy simple. Muy bien. Entonces, como les decía, el objeto de estudio es aquello en lo que el investigador se va a enfocar para obtener información y a través de ese objeto de estudio, en este caso, esta construcción informal, él puede conocer la otra variable. Vamos a poner otro ejemplo
para que ustedes aprendan a identificar el objeto de estudio. Supongamos que vamos a estudiar en una investigación de tipo relacional, ¿no? Porque vamos a hacer una comparación entre dos variables y esto va a determinar que hay una relación de repente. La resistencia del ladrillo convencional versus el ladrillo con agregado de caucho reciclado. Entonces, esta investigación, yo como investigador quiero proponer y voy a sostener, mi hipótesis va a ser que el ladrillo con agregado de caucho reciclado es mejor en calidad y en resistencia, en durabilidad y en costos que el ladrillo hecho de manera artesanal. Muy bien. Entonces, digo yo, a ver, ¿cuál es el objeto de estudio en ese caso? ¿Alguien que me pueda decir, por favor, si en esta investigación hay un objeto de estudio o hay dos objetos de estudio? Porque, ojo, que en una investigación sí puede haber dos o más objetos de estudio. Yo me puedo enfocar en solamente el ladrillo convencional o yo me puedo enfocar en solamente el ladrillo hecho con fibras de caucho reciclable para saber su comparación, o me tengo que enfocar en los dos. Yo creo que los Ingeniero, yo dos, creo que Magister, debería ser en los dos, ya En los dos. que en esto porque, está dando una comparación, ¿no? Los dos, yo creo. claro, porque no solamente va a hablar de uno. Excelente. Ya, Los dos creo que tienen que ver con el tema, ingeniero. ya, espectacular. Con que 5 personas me hayan entendido y se estén dando cuenta de lo que estoy hablando, yo me siento feliz. Ese es el mejor regalo por el Día del Padre. Muy bien, en ese caso la investigación, yo no podría enfocarme solamente en el ladrillo artesanal, porque si no, no sé lo que pasa con el otro ladrillo. Yo tengo que enfocarme en los dos. En ese caso, el objeto de estudio son el ladrillo convencional y el objeto de estudio viene a ser también el otro objeto de estudio, el ladrillo que voy a formular con caucho reciclado. Entonces, cuando yo sé identificar mis objetos de estudio, miren, acá tenemos dos investigaciones que ahora vamos a pensar. La primera, que era las casas informales y su vulnerabilidad sísmica, hay dos variables, y la segunda, en donde hay un ladrillo versus el otro ladrillo. Muy bien. Uno convencional con el otro con fibra de caucho reciclado. Entonces ya sé cuál es mi objeto de estudio. Cuando yo sé cuál es mi objeto de estudio, entonces yo ya sé qué tengo que hacer para obtener esa información. Entonces, ahí viene ya el corazón del diseño. Ahí viene al cerebro del investigador, más o menos viene lo que tiene que hacer. Y eso se llama diseño. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder, de este objeto de estudio, obtener la información? Entonces, les voy a hacer una pregunta. En el caso de la vulnerabilidad sísmica de una construcción, mi objeto de estudio es esta construcción. ¿Qué tengo que hacer en esta construcción informal para saber el grado de vulnerabilidad sísmica que tiene por justamente esta construcción? Le voy a preguntar al dueño de la casa. ¿Es suficiente con la opinión del dueño de la casa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es suficiente con la opinión del dueño de la casa? No, ingeniero. No, Se ¿cómo No, dice? ingeniero, más investigación No, a fondo, Claro, se debería hacer eh, una investigación aparte de eso y porque ahí actúa la fuerza de la naturaleza y entre otros. claro, pero y ya pensando ustedes, ¿cómo harían para ustedes obtener información válida para sostener después que existe vulnerabilidad de esa casa en un tanto por ciento, ¿no? O que existe vulnerabilidad de esa casa a que se caiga, a que se hunda, o que existe vulnerabilidad de esa casa a un sismo de entre 3 y 5 grados, ¿no? Porque ha sido construido de manera informal. ¿Cómo pueden obtener esa información? Hemos dicho que preguntándole a los propietarios no es suficiente. ¿Por qué? Porque su opinión de ellos está sesgada. ¿A qué? A paradigmas de ellos mismos. Ellos te pueden decir, no, mi casa ha sido construida de manera informal, pero yo he soportado un terremoto de 7 grados, no ha pasado nada acá.
y creo que en 10 grados mi casa yo la he construido yo con mis manos, yo construyo bien, yo mismo con mis hijos, ¿no? Esta casa no se va a caer. Entonces, no, esa opinión no está basada en nada científico, sino que va a estar basada en opiniones de gente que no es experta en el tema. Por lo tanto, mi diseño de investigación no va por hacer encuestas, o mi diseño de investigación no va por entrevistar ni nada a los propietarios de las casas. Lo único que me servirá de repente de estos propietarios de las casas sería hacerle una entrevista y preguntarles cómo se comportó la casa, el terremoto tal de los últimos acontecimientos. De repente, como un complemento a la información. Otra pregunta. Entonces, si no me sirve la opinión de ellos, ¿de quién? ¿De quién me sirve? ¿Cómo podría ser? Entonces el investigador tiene que decir, a ver, vamos a ver, ¿quién construyó esta casa? Alguien tuvo que participar. Tiene que haber habido un maestro. Si es un maestro de construcción, albañil, yo le tendría que preguntar, oiga, maestro, ¿y qué tal estaba acá la cimentación? ¿Qué tal estuvo las bases? ¿Qué usó usted? ¿No tiene usted un plano? Ah, sí, hay un planito. Ah, ya. Entonces, ya más o menos el investigador se está orientando por obtener una información un poquito más sólida. Y eso es a través de un documento. Eso tiene un nombre y es un tipo es una forma ya de ir adecuándose a un diseño. Pero además de eso, él tendría pues que de repente ir a la municipalidad y obtener informes sobre defensa civil, comportamiento de las casas frente a los sismos y particularmente de las casas construidas de manera informal. Me enfocaría yo en las construcciones de adobe, de bloqueta, en un lugar donde yo sé que habían construcciones informales y que yo sé que se cayeron en su mayoría. Entonces yo voy y obtengo información. Entonces ya mi foco de estudio, mi objeto de estudio, ya lo identifiqué y ya sé cómo obtener información de él. Cuando yo sé cómo obtener información de él, ya estoy adecuándome a un diseño. Pero no solamente cómo, sino una vez que sé cómo, de ahí yo tengo que proyectarme a saber qué es lo que voy a recibir de datos, qué es lo que voy a recibir de información. Más o menos, ahí ya sé qué tipo de técnicas voy a emplear para obtener la información. Y esas técnicas son varias. Pueden ser pues encuestas, entrevistas, pueden ser indagación documental, la observación misma es una técnica, observación en el campo se llama, que voy, me paro y comienzo a observar, ¿no? Y también la técnica de fotografías, ¿correcto? Entonces, estas técnicas ya más o menos me van diciendo, para mi objeto de estudio, las técnicas que yo crea que me van sirviendo, pero ya tengo que pensar, ya, y con estas técnicas, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener datos, y con estos datos, ¿qué voy a poder hacer? Voy a interpretar, voy a describir, voy a caracterizar, voy a relacionar una cosa con otra. Entonces ahí es donde está el diseño de investigación. Si fuera que el objeto de estudio yo no lo puedo medir, sino que lo voy a simplemente analizar y después lo voy a describir, entonces mi diseño sería descriptivo, porque no busco hacer ningún experimento ni nada, sino que voy a describir un fenómeno, por qué sucede, y lo voy a describir porque ese objeto de estudio lo único que permite hacer es describir. En este caso, de la construcción informal y su vulnerabilidad sísmica, lo único que voy a poder hacer yo es describir. Porque si yo quisiera medir la vulnerabilidad sísmica, entonces esa es otra cosa. Cuando yo quiero medir algo, o sea, cuando yo quiero manipular las variables y quiero medir una cosa con otra,
Creo que se le fue el audio al ingeniero o estará ocupado. Se le ha debido de haber ido el audio, quizás. Sí, o creo que se silenció porque sonó algo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Magister, recién se le escucha. Ya. ¿En qué parte se me fue el audio? ¿En qué parte se me fue el audio? A lo que estaba hablando de la solución del problema de la vulnerabilidad sísmica. Ya, muy bien. Entonces les decía. Ya, pero ¿hasta qué parte llegué, por favor? Cuando ya estabas recogiendo los datos, la información. Ok, les decía de que ya, cuando yo ya más o menos sé cómo obtener la información, de ahí tengo que preguntarme, ¿y qué tipo de información voy a obtener? Y aparte de ese tipo de información que voy a obtener, ¿qué voy a poder determinar con eso? Entonces, si en el caso de una construcción informal, en la cual yo quiero determinar su vulnerabilidad sísmica, yo tengo que saber que mi objeto de estudio es esta construcción y yo tengo que saber que voy a obtener la información de alguna forma. En este caso, la información, como le digo yo, sería de la observación directa en el campo, es decir, yo como ingeniero voy con otros expertos y observo cómo se encuentra la casa. Aparte de observar y registrar los daños que haya tenido, tengo que saber dónde se dieron esos daños, en qué eventos sísmicos. Y con eso yo tengo otra base de información. Aparte de eso, tengo que hacer una indagación documental. Esa es otra técnica. La primera fue la observación, porque he ido a ver in situ al objeto de estudio, que es la casa, qué está sucediendo con ella. Después hago una indagación documental. Voy, como le dije, a la municipalidad y voy a sacar informes para ver cuántas casas de un sector construidas del mismo material, en este caso bloquetas o adobes, cuántas se cayeron, cuántas se derrumbaron y de qué magnitud fue el sismo. Y cuántas de ellas, todas de ellas, de bloquetas, fueron informales, o sea, no fueron hechas ni siquiera por un ingeniero, ¿no? O por un maestro, sino por aficionados a la construcción. Entonces ya tengo yo una técnica que es la observación, ya tengo otra técnica que estoy pensando hacerla, que es la indagación documental, y de repente puedo aumentar otra técnica. De repente busco a los ingenieros que han construido cerca a la zona y que tienen información y conocimiento de por qué se cayeron esas, y que me corroboren y me digan, sí, efectivamente se cayeron, porque no soportan la vulnerabilidad sísmica ni hasta de 5 grados, porque son construidas de manera informal. Y eso lo puedo hacer más sólido cuando le pregunte a los propietarios, ¿no? Y los propietarios que me digan si efectivamente yo la construí con pocos medios, con palos, no tenía para el fierro. Entonces, eso corrobora lo que dice el ingeniero. Entonces ya tengo tres técnicas. Tengo una encuesta, tengo la observación del fenómeno en sí, de lo que he visto en la casa, y tengo la indagación documental, de informes sobre derrumbes, sobre fallas en las viviendas construidas de manera informal durante los sismos. Muy bien. Pero ahora que yo ya sé más o menos cómo voy a obtener la información, después tengo que preguntarme qué tipo de información voy a obtener, qué me va a dar. ¿Me va a dar datos? ¿Me va a dar medidas? No, me va a dar información que voy a tener que interpretar y cuantificar, pero que no es una información cerrada y que lo que me va a permitir es de repente describir. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Ingeniero, sí, Magister. Muy bien. Sí, Entonces, si ese tipo de información, por más proceso que yo le haga, lo único que me va a permitir es describir, porque no me va a permitir de repente medir, no me va a permitir afirmar que en tanto por ciento de sismo se cae la casa, en tanto por ciento menor del sismo se raja.
¿no? En tanto por ciento mayor del sismo se derrumba completamente y se hunde. No puedo, yo ese tipo de datos no lo voy a poder obtener a través de esas técnicas. Entonces, ya me doy cuenta de que mi investigación va a tener un diseño normalmente, aparentemente descriptivo. Voy a describir un fenómeno como es. No voy eh, perdón, no voy a poder, la palabra, a ver, no voy a poder a este fenómeno explicarlo desde una perspectiva de causa con medidas y efectos con medidas. No puedo. Como les decía hace rato que se me fue el audio, a menos que yo tenga pues una máquina que sea capaz de hacer la simulación de un sismo y que yo esta máquina la ponga a la casa y le ponga una medida, sismo de 7 grados, y la máquina sacuda la casa como si fuera un sismo de 7 grados, y yo tendría que mirar y ponerle pues algunos herramientas de medición para ver en qué momento se comienza a agrietar, en qué momento se comienza a rajar, y en qué momento se comienza a derrumbar, se cae finalmente la casa. Pero eso no lo voy a poder hacer, es imposible. Yo no voy a poder generar un sismo para ver cómo se comporta la casa. Eso no se puede hacer. Y si se podría hacer, esa es una investigación ya experimental. En el caso del ladrillo, en ese caso sí hay un experimento. El caso del ladrillo sí es claramente, yo tengo que hacer un experimento con un ladrillo, con uno de ellos, para hacer una comparación. Como son dos objetos de estudios, ahí yo no voy a encuestar a nadie. ¿Qué encuesta? A ver, le voy a preguntar a un ingeniero, ¿tú qué piensas, ingeniero? ¿Este ladrillo es mejor que este? Sí, no, eso no es válido. Entonces mi diseño de investigación no va por ahí. Yo no voy a hacer una encuesta para poder determinar si este ladrillo es mejor. No, ahí no cabe más que el experimento. Entonces, mi diseño es de tipo experimental. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan simple es? Entonces digo, a ver, para probar que este ladrillo es mejor, pues tengo que someter los dos ladrillos a una prueba de resistencia. Los tengo que construir, los tengo que hacer. Es un experimento en laboratorio. Una vez que los tengo que registrar. A ver, ¿qué se gastó en este? ¿Qué se gastó en este? Muy bien, en este ladrillo se gastó 3 soles. Y en este ladrillo se gastó 3 soles 80. Muy bien, menor costo. Muy bien, ahora sí. Este ladrillo, ¿qué materiales emplea? Muy bien, emplea serrín, emplea arcilla, emplea barro, emplea esto, agua bastante. Y este de acá, por tener el caucho, emplea menos agua. Ah, muy bien. Menos agua quiere decir mejor impacto ambiental, ¿no? Mejor impacto ambiental. Ya, muy bien. Durante la construcción, ¿qué más hemos visto? El tiempo de cocción de este ladrillo con el de caucho. No, el de caucho se hizo más rápido. ¿Así? Sí, entonces, muy bien. Menos tiempo de cocción significa menos calentamiento en el horno, menos impacto ambiental, porque hay menos erosión de gases. Muy bien, pues sigue ahí midiendo, dándose cuenta. Ahora vamos a ver lo más importante, que es la resistencia. Vamos a ver. Y lo someten a una prueba de resistencia. Eso es simple. Someter a una prueba de resistencia a 2 ladrillos es simple. Entonces, registran la resistencia. Y esa se registra. ¿Cómo se va a llamar la técnica en ese caso? Observación. Observación. ¿Y cuál es este instrumento? Prueba en laboratorio. No hay más. ¿Correcto? Se va a hacer una prueba en laboratorio. Se va, disculpen. La observación viene a ser la técnica. El instrumento viene a ser el registro de la observación, o sea, voy a registrar lo que está pasando, y la herramienta empleada para esta técnica y para este instrumento va a ser la prueba de laboratorio. Esa es la herramienta. Ahí hay mucha confusión a veces. Entonces ya cuando yo ya digo, muy bien, entonces mi diseño es experimental y de tipo relacional. Hay una relación acá. ¿Cuál es la relación? Que el ladrillo convencional, que es la variable A, cuando le agrego caucho reciclado, se vuelve mejor.
Y puedo establecer otra relación. A menos caucho puede ser menor resistencia, a más caucho puede ser mayor resistencia, o a una cantidad es la ideal. Entonces puedo decir que también es una investigación de diseño correlacional. Muy bien. Entonces, ¿qué es el diseño de investigación? El diseño de investigación es el todo del cómo. Es un diseño, es como un proceso. ¿Cómo se divide? Se divide en el tipo. Tipo, sí, dos cosas. Tipo, si es experimental o es no experimental. O si es cuasi experimental. ¿Qué quiere decir cuasi experimental? Que utiliza el no experimento y el experimento al mismo tiempo. Por ejemplo, el primer caso de los matrimonios que se divorcian. Una cosa es decir, ¿cuántos de 200 se divorciaron? Y otra cosa es decir, ¿por qué se divorciaron? ¿Correcto? Entonces hay que hacer un experimento ahí, hay que hacer una observación, ¿no? Hay que someter a una encuesta. Ahí podría tratarse de una investigación cuasi experimental, donde va a haber el experimento y no va a haber el experimento. ¿Correcto? Entonces, en el caso de la construcción, ahí no hay experimento. Ahí hay que describir el fenómeno como se ve. En el caso del ladrillo, ahí sí hay experimento. Hay que experimentar para saber lo que sucede. Cuando yo hablo de diseño de investigación, hablo del tipo de investigación, si es experimental, si es no experimental o si es cuasi experimental. Cuando yo hablo de diseño de investigación, hago del diseño en sí, si es relacional, si es correlacional, si es descriptivo, si es de caracterización, ¿correcto? Y después ya me voy a referir, cuando hablo de diseño, a la población, a la muestra y a las técnicas. Y eso es todo. La población y muestra es, si yo tengo, por ejemplo, que investigar lo de las casas, ¿cuál va a ser mi población? Pues las casas construidas de manera informal en cierto distrito. ¿Y cuál va a ser mi muestra? Mi muestra pues, va a ser de repente 20 casas. Solamente 20 casas tomo, ¿no? En el caso de ladrillo, ¿cuál va a ser mi población y mi muestra? En ese caso, la población es igual a la muestra. ¿Por qué? Porque solamente me voy a enfocar en los ladrillos convencionales y en los ladrillos que voy a fabricar. Por lo tanto, ahí no tengo que determinar una población y muestra. Ahí solamente diré, la población en este caso son los ladrillos convencionales. Y la muestra va a ser el ladrillo convencional y el ladrillo que se va a fabricar con caucho reciclado. Muy bien. Y en el caso de las técnicas y de los instrumentos, ya lo he repetido varias veces, las técnicas son como, por ejemplo, la observación en el campo es una técnica. La encuesta es una técnica, pero el cuestionario es su instrumento de la técnica. Es como, por ejemplo, cuando quieren saber cómo van las elecciones, ¿no? Cómo van a ser las elecciones presidenciales. Entonces se dice, Ipsos. Ipsos es una encuestadora. ¿Y qué es lo que va a hacer Ipsos? Va a hacer una encuesta. Pero una encuesta es un proceso. Una encuesta no es un papel con preguntas, es el proceso de encuestar a las personas. ¿Cómo se hace? A través de un cuestionario. Entonces, la técnica es la encuesta y el cuestionario es el instrumento. En la observación, ¿cómo se llama la técnica? Observación. Ok, quiere decir que voy a observar. Muy bien. ¿Y cuál es el instrumento? Registro de observación, ¿no? ¿Qué quiere decir registro de observación? Que voy a registrar lo que he observado. Ese es el instrumento. En entrevista, ya, voy a entrevistar a las personas. Muy bien, esa es tu técnica, sí. ¿Y cuál es tu instrumento? Bueno, será pues una entrevista semiestructurada, ¿no? Una entrevista con una guía estructurada o una entrevista mediante una guía no estructurada. Ese es el instrumento. Entonces, ¿qué es una guía estructurada de una revista? Quiere decir que ya tengo las preguntas exactas que le voy a hacer.
y ya tengo más o menos las respuestas que quiero que él me corrobore si sí o no. Esa es una entrevista, guía de entrevista estructurada. Ese es el instrumento. La guía de entrevista semiestructurada es que yo tengo las preguntas, pero no tengo las respuestas. Solamente le hago la pregunta y dejo que él me responda. Y la guía de entrevista no estructurada es que no tengo ni las respuestas ni las preguntas, sino que es una conversación abierta en la que yo voy a hacerle de repente la primera pregunta y en base a eso se va a desarrollar todo un tema. Entonces, la entrevista es una técnica, pero esta técnica tiene instrumentos, y es la guía de entrevista estructurada, la guía de entrevista semiestructurada y la guía de entrevista no estructurada, ¿no? Y así hay varias técnicas que tienen sus propios instrumentos. Muy bien. Entonces, acá el concepto vamos a leerlo ahora después de haber conversado un buen rato sobre el diseño de investigación. Dice, en esta fase el investigador busca diseñar la manera en que comprobará su idea o su hipótesis. ¿Correcto? Muy bien. Se formulará un plan en el que se espera obtener la información que conteste en el problema de investigación. Lógicamente, cuando ustedes se enfocan en el objeto de estudio, las preguntas de investigación están enfocadas sí o sí en ese objeto de estudio. Entonces, enfocándose en el objeto de estudio, uno va a obtener información que va a permitir responder ese problema, a esa pregunta. ¿Correcto? Dice, hay 3 etapas principales del diseño de investigación: la recolección, la medición y el análisis. Claro, porque ya hemos estado pensando, si yo quiero obtener información de la casa construida de manera informal y su vulnerabilidad sísmica, entonces yo tengo que pensar cómo voy a recolectar. Esa es la primera fase. Después, cuando yo pienso y digo, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué tipo de datos voy a obtener? ¿Cómo los voy a medir? Ya estoy pensando en la medición. Muy bien. Ya una vez que ya los he medido y ya los tengo, ahora, ¿cómo los interpreto? Eso requiere de un análisis. Y normalmente ya este tipo de análisis de datos es realizado a través de programas estadísticos que permiten evitar los sesgos. Por decir, si yo voy a coger 10 personas, varones, de una institución educativa, y les voy a preguntar, ¿qué opinan sobre la libertad de género? Entonces, 5 personas me pueden decir que están de acuerdo en la libertad de género, y otras 5 me pueden decir que no. O sea, ahí hay 5 contra 5, ¿no? 5 contra 5. Muy bien, aparentemente yo puedo decir que de 10 personas, 5 están de acuerdo y 5 no están de acuerdo. Pero ahí me puedo estar olvidando de ciertos criterios que de repente me están llevando al sesgo y no me están dejando ver otros datos cuantitativos o cualitativos que podría yo tener en cuenta. Y eso lo hacen los programas para evitar ese sesgo. Que, por ejemplo, una de esas 5 personas no tiene mayoría de edad. Entonces, su opinión no puede ser igual a la de una persona mayor de edad, por más que sean todos varones y sean de la misma institución educativa, ¿no? O de repente, no estoy tomando en cuenta que de esas 10 personas, uno es gay, y que a esa persona yo le estoy tomando en cuenta como si no fuera gay, como si fuera imparcial, como si fuera una persona que va a dar una opinión sin sesgos, pero no va a ser así. Va a estar él de todas maneras abierto a la elección, a la libertad de género y todo. Entonces los programas evitan ese tipo de sesgos. Después dice, luego el diseño de investigación debe verse desde 2 perspectivas: diseño de investigación cualitativo y el diseño cuantitativo. Esto ya lo hablamos. Se pueden utilizar también sí, es cierto, se pueden utilizar las 2 perspectivas combinadas. También lo hablamos hace un momento, ¿no? En el caso de los divorcios. El diseño de investigación cuantitativo se divide en diseño de investigación exploratorio y diseño descriptivo. Muy bien, me faltó hablar del exploratorio. El exploratorio es como, por ejemplo, en el caso de los divorcios, cuando yo solamente voy a decir cuáles son las causas de los divorcios.
ahí sería, pues, ¿no? Una investigación en la cual yo entro a explorar algo que no se ha visto y lo voy a tener que dar en cifras, en números y en datos. Entonces, esa es una investigación exploratoria. Ahora, otro le llaman nivel exploratorio, nivel correlacional, nivel descriptivo. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. El diseño es el papá de todos. Dentro del diseño está el tipo, experimental, no experimental, ¿no? Diseño. Ahí tienen que hablar de si es una investigación de tipo cualitativo, cuantitativo, ¿no? Y nivel, si es exploratorio, descriptivo, correlacional, investigación experimental, cuasi experimental. Con eso y después viene la población muestra y se acabó el capítulo 4, que es tan tedioso para muchos, más difícil. Los diseños en investigación cuantitativa, dice, ¿no? Dice, suele llevarse a cabo cuando el problema se encuentra en una fase preliminar. Se le llama enfoque de teoría fundamentada o investigación interpretativa, ya que se utiliza para responder las preguntas ¿qué?, ¿por qué? Y ¿cómo? Este es el caso de por qué se dan ese fenómeno de los divorcios, por decirlo. Diseño descriptivo. Acá se va a hablar ya más o menos de los diseños más comunes que sean, porque hay muchos diseños más. Diseño descriptivo, dice el investigador, solo está interesado en describir la situación o el caso de estudio. Este es el caso de la casa construida de manera informal y su vulnerabilidad sísmica. Dice, es un diseño basado en la teoría que se crea mediante la recopilación, análisis y presentación de los datos recopilados, tal cual lo habíamos estado hablando hace un momento. El correlacional. Acá este es un diseño muy interesante. Ya, en una investigación no experimental, en la cual un investigador mide dos variables. Dice, entiende y evalúa la relación estadística entre ellas, sin influencia de ninguna variable extraña. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Por decirles, vamos a poner dos variables que tengan una relación, una correlación. Correlación. Una relación es simplemente la relación que existe entre una variable y otra. Pero una correlación es cuando una variable altera a la otra y la otra altera a la otra. Por decirles. A ver. Si yo voy a estudiar el consumo de combustible, vehículos que se desplazan hacia la sierra, ¿correcto? Entonces yo tengo dos variables. Una de las variables sería el consumo del vehículo, o sea, el combustible que van a consumir, y la otra variable sería el esfuerzo y el tiempo que les toma llegar a una zona de altura. Entonces, al final, llego y establezco una correlación. Y digo, a mayor tiempo y a mayor pendiente de altura, mayor consumo de combustible. Y digo, si yo coloco menor consumo de combustible, el vehículo no va a llegar al recorrido que quiero que llegue, ¿no? Entonces, establezco una relación entre ambas variables. Bueno, la investigación experimental ya hemos hablado, las variables se manipulan y normalmente son investigaciones cuantitativas. Acá yo les dejo más sobre investigación experimental. Ahí hay un ejemplo. Preexperimental, una sola variable. No hay relación. Quiero ponerles el ejemplo.
Ya, muy bien. Vamos a ponerle acá. Yo les compartí una lectura en el campus que era los niveles de investigación. Tienen que leer eso, y si no lo quieren leer ahora, léanlo para cuando estén haciendo sus proyectos de investigación, que les va a servir muchísimo para el capítulo 4. Para el examen final también viene de ahí unos conceptos que tienen que tenerlos claros. No sé, yo no soy de hacer preguntas, diga usted qué significa al pie de la letra, no. Pero sí, ustedes leen ese texto, se les va a hacer muy fácil. Después, ok, entonces será motivo, no le he puesto. Lecturas seleccionadas. Aquí está. Correspondía justo a esta semana subir esta lectura. ¿Sí? Aquí está. Pero ya lo tengo en PDF. Acá está. Es este. Muy bien. Muy bien. Este de acá. Ah, no, es que este es fotografía. No, esto es. Aquí en ayudas. Creo que sí se los he puesto en guía. Ah, no. Muy bien. Este es un artículo que ya he publicado. Y este lo van a tener en el campus, lo pueden revisar. Y acá se habla, pues, ¿no? De cada diseño o nivel: exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo. ¿Correcto? Y después hago profundizo un poquito en los más comunes.
Y acá está el que les estaba hablando yo, relacional y correlacional. No hay variable dependiente e independiente. No hay causalidad. No hay causa-efecto. Solo se busca saber el grado de relación entre dos o más variables. Ejemplo, los factores de riesgo del coronavirus. Aquí se quiere saber cuáles son los factores y saber si se relaciona o no con el coronavirus. No es lo mismo que saber si lo origina. Eso sería explicativo o correlacional. ¿Correcto? En el caso correlacional es un método de investigación no experimental en el cual un investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. Si una variable cambia, se altera la otra. Ejemplo, el sonido del motor de una motocicleta, variable A. Imagina que estás esperando a un amigo, tú sabes que él viene en motocicleta, a lo lejos comienzas a percibir el sonido del motor a distancia. Conforme el sonido del motor se haga más fuerte, serás capaz de reconocer que tu amigo está más cerca. Quiere decir, a mayor sonido, menor distancia. O a mayor distancia, menor sonido. ¿Correcto? Ambas se alteran. Esa era la lectura que quería que revise. Y esta es la sesión correspondiente a esta parte número 5. La semana 5. Muy bien, estimado. No sé si hay alguna pregunta respecto a la clase que hemos tenido, que estamos teniendo. Por favor. Como le decía, en esta semana estoy un poquito dedicado a calificar los trabajos académicos. Las notas deben tenerlas ya ustedes a más tardar el día viernes de esta semana. Ya, entonces, también tengo por ahí algunos alumnos que se han matriculado a destiempo y que no han participado en el trabajo grupal. No hay problema con ellos, pero sí preséntenme el trabajo académico que tienen hasta el día máximo, hasta el día miércoles, aquellos alumnos que recién se han matriculado para presentar ese trabajo académico. De lo contrario, no voy a poderlos evaluar y una vez que yo presento las notas, después ya no puedo estar subiendo notas. ¿Ok? Muy bien, amigos. Estoy un poquito delicado. Hice una neumonía hace 2 semanas y no me recupero del todo. Estoy con un tratamiento fuerte, pero acá estamos. Si no hay ninguna pregunta por parte de ustedes, entonces ya esta clase la voy a subir el día de hoy y ya mañana los que no puedan haber estado, pues, que comunicarles a través del grupo de WhatsApp para que puedan ver y realizar la clase. Muy bien, estimados. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día miércoles. Ya, magistro, gracias. Gracias. Saludos, ingeniero. Que se recupere.